Muy buenos días a todos, hoy es jueves 9 de marzo y te doy la bienvenida al podcast de comiendoconmaria.com, tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. En cualquier caso, hoy episodio 1471, vamos a hablar del tratamiento en la hipertrigliceridemia. Así que bienvenidos y empezamos. Pues hablemos de la hipertrigliceridemia o lo que conocemos comúnmente como tengo triglicéridos altos. Para saber si eres una de las personas que sufre esta patología, tan solo tienes que ir a tu analítica y mirar el valor de los triglicéridos. Veréis que en la analítica de sangre tenéis un valor que dice triglicéridos y este valor debe estar por debajo de 150. Esto es algo que os explico en el curso de análisis de sangre 1 y 2, donde podréis aprender a interpretar los análisis de sangre y entender todos los valores y las patologías relacionadas con ellos a través de estos cursos. Pues bien, la hipertrigliceridemia se diagnostica cuando los valores de los triglicéridos en sangre, en esta analítica de sangre, están en 150 o por encima. Es decir, un valor saludable de triglicéridos en sangre sería inferior a 150. Entonces, cuando están un poco altos, por ejemplo 160, 170, decimos que tenemos hipertrigliceridemia, pero no es muy grave porque el valor no es muy alto. Podemos tener triglicéridos altos, entre 200 y 499. El factor de riesgo cardiovascular aquí aumenta y por lo tanto hay un riesgo mayor de sufrir cualquier enfermedad cardiovascular. Y también podemos tener los triglicéridos muy altos, que es cuando están por encima de 500 miligramos el decilitro. Aquí tendríamos incluso riesgo de desarrollar otras enfermedades. Aparte de tener un riesgo de enfermedad cardiovascular, hay riesgo de desarrollar otras enfermedades como por ejemplo una pancreatitis. Entonces ya sabemos cómo saber si sufrimos o no ese problema de salud, esa hipertrigliceridemia o esos triglicéridos altos. Simplemente vamos a nuestra analítica y comprobamos el valor. Evidentemente, cuanto más reciente sea la analítica, mejor. Si vas a coger una analítica de hace 3 años, hombre, pues la cosa puede haber cambiado. Entonces, ¿qué son los triglicéridos? Son un tipo de grasa que está formada por 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. Esto es un poco más estructura química. Esto es algo, por ejemplo, que explicó en el curso de grasas, donde entramos en detalle con cómo están compuestas las grasas, qué tipos de grasas hay y qué son los triglicéridos. Pues bien, en este caso los triglicéridos son como 3 cadenas de ácidos grasos unidos a un glicerol. Se pueden almacenar en forma de grasa en el tejido adiposo o encontrarse en sangre, por eso cuando nos sacan la sangre para hacer la analítica podemos ver el valor. Los triglicéridos viajan para llegar a todas las células de nuestro organismo y como he dicho antes, el valor normal es hasta 150. Cuanto más bajitos, mejor. Evidentemente no los podemos tener a cero, porque tenemos triglicéridos en sangre y tienen sus funciones básicas y fundamentales para nuestro organismo. Pero sí que es cierto que en exceso nos crean un daño. Los podemos obtener de dos maneras. Una, a partir de la alimentación con la posterior absorción en el intestino de los ácidos grasos y dos, mediante síntesis de triglicéridos en el hígado, que es el órgano encargado de producirlos. Los triglicéridos viajan por la sangre a través de los kilomicrones y en forma de VLDL. Esto también lo podéis ver en una analítica. Es un valor que suele aparecer tras los valores de triglicéridos, colesterol, HDL, LDL y también aparece esta VLDL. Igual que el HDL y la LDL son lipoproteínas, es decir, son una especie de vehículo que se encarga de transportar las grasas por la sangre. La sangre es un medio acuoso y por lo tanto no se lleva bien con las grasas. Por eso necesitamos vehículos que nos movilicen las grasas por nuestra sangre. En este caso tenemos el HDL, que sería el que moviliza el colesterol para ser eliminado, por eso es el colesterol bueno. El LDL, que es el que moviliza el colesterol para acumularse en arterias y por tanto es el colesterol malo. Y en este caso el VLDL, que sería la lipoproteína de muy baja densidad, que son las encargadas de transportar por sangre los triglicéridos, sintetizados en el hígado hasta las diferentes células del organismo. Los kilomicrones, que sería ese otro vehículo de transporte de triglicéridos, son unas lipoproteínas también que lo que se encargan es de transportar los ácidos grasos absorbidos en el intestino y llevarlos hasta el hígado. Las VLDL lo que hacen es llevar los triglicéridos del hígado a las diferentes células del organismo. Entonces, ¿cuál es el riesgo de tener los triglicéridos altos? Veréis, en realidad el riesgo aterogénico o el riesgo cardiovascular lo marca más el exceso de colesterol,
ya que es el colesterol el que se va a acumular en las arterias y va a generar esas placas de ateroma, con lo cual va a aumentar el riesgo de una aterosclerosis y consecuente enfermedad cardiovascular. No obstante, tener los triglicéridos altos también hace que se empeore el perfil lipídico y afecta al riesgo cardiovascular, aunque específicamente tengamos el colesterol como marcador del riesgo de ateroma. ¿Cuáles son las causas de tener los triglicéridos altos? Múltiples. Puede ser una causa genética hereditaria, puede ser por un problema de peso, por sobrepeso u obesidad, puede ser por una mala alimentación con exceso de azúcares y alcohol. A pesar de lo que mucha gente pueda pensar, no vienen de un exceso en el consumo de grasas. Los triglicéridos se generan o aumentan en sangre por un exceso en el consumo de alcohol y de azúcares. También puede ser por una diabetes mal controlada, por hipotiroidismo, por una afección renal, por hepatopatía, por ese alcoholismo o una ingesta excesiva de alcohol. No obstante, y a pesar de todo esto que os he explicado, lo que nos interesa y lo realmente importante es cómo vamos a tratar esa hipertrigliceridemia, qué hago, qué cambio o cómo actúo. Veréis, evidentemente esto va a depender de la causa. Pues qué te digo, si tú tienes hipertrigliceridemia derivado de un problema de peso, sobrepeso o obesidad, pues lo que tienes que hacer es intentar bajar peso, normalizar tu peso y mantenerte en un peso saludable. Esa pérdida de peso a partir de grasa va a hacer que los triglicéridos bajen, porque estamos tratando la causa principal, que es el problema de peso. Cuando la causa es genética o hereditaria, pues lo único que tienes que hacer es cuidarte lo máximo posible, porque ya que tienes un foco de creación de triglicéridos, pues tú no añadas otro que empeore la situación. O sea, es como que si todos tenemos que cuidarnos para evitar tener hipertrigliceridemia, tú más, porque tienes algo, en este caso ese gen o ese factor hereditario, que te los fabrica. Por lo tanto, tienes que cuidarte aún más que el resto por ese riesgo aumentado de ese factor genético hereditario. Lo que sí podemos hacer es cuando la hipertrigliceridemia viene dada por unos malos hábitos, por falta de ejercicio, por un mal descanso, por hábitos tóxicos como el consumo de alcohol o tabaco o por una mala alimentación. Ahí sí que podemos modificar conductas, trabajar hábitos y mejorar o corregir esa hipertrigliceridemia. En cuanto al tratamiento dietético, la dieta se va a centrar en tener un perfil lipídico cardiosaludable. ¿Esto qué significa? Que tenemos que priorizar las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas frente a las saturadas y que tenemos que tener un buen balance de omega 3, omega 6, es decir, hay que potenciar los omega 3 y reducir los omega 6. ¿Qué significa todo esto? Veréis, grasas mono y poliinsaturadas serían las grasas, por ejemplo, de los frutos secos, del aceite de oliva virgen extra, del aguacate o de las semillas, por ejemplo. En cuanto a las poliinsaturadas, en concreto los omega 3, vienen también del pescado azul. Son fuente de omega 3 tanto el pescado azul, los pescados azules vaya, como las nueces, por ejemplo, o ciertas semillas como la de lino o la de chía. Entonces tenemos que potenciar el consumo de ese tipo de grasas y reducir las grasas saturadas. ¿Dónde están las grasas saturadas? Principalmente las encontramos en embutidos, en bollería, en producto ultraprocesado. Sí que es cierto que hay ciertos alimentos saludables que también nos aportan grasas saturadas, como por ejemplo los lácteos. ¿Significa eso que hay que dejar de consumir lácteos? No, pero si a lo mejor me quiero tomar 3 yogures al día y 2 vasos de leche, hombre, pues tendré que alternar un yogur natural con no griego y un vaso de leche semi con un vaso de leche entera. Esto ya sería a concretar y a personalizar en cada caso, pero sí que es cierto que si tomamos muchos lácteos podemos superar la cantidad de grasa saturada recomendada. En cualquier caso, si hago un aporte de grasa saturada, tendrá que ser de una fuente saludable como estos lácteos y no de fuentes poco saludables como la bollería o los ultraprocesados. ¿Y esto por qué? Pues veréis, porque tener una dieta con un perfil lipídico cardiosaludable ayuda a reducir las moléculas de VLDL y los triglicéridos del plasma, ya que se inhibe la síntesis hepática de triglicéridos por parte de, en este caso, del hígado, porque es hepática. Y además también reduce la viscosidad sanguínea, entre otros. Otras consideraciones que tenemos que tener con la alimentación: optar por hidratos de carbono complejos. Recordad que las causas principales son el consumo de alcohol y de azúcares simples. En este caso tendremos que entonces optar por hidratos de carbono complejos, es decir, a partir de almidones y en la versión integral, tubérculos, legumbres o granos integrales. Da igual el grano, da igual si es quinoa, si es trigo, si es centeno, si es espelta, pero que sea en la versión integral. También tendremos que hacer un aporte de fibra entre 30 y 35 gramos a partir de frutos secos, semillas, legumbres, verduras, frutas. En el caso de las frutas, que es un tema pues quizá más polémico en este caso, porque hemos dicho, ¿no?, los triglicéridos suben
por un exceso de azúcares simples. No hay que limitar la fruta, pero sí que es cierto que debemos tomar entre 2 y 3 frutas al día. No podemos tomar 8 frutas al día y mucho menos de forma aislada. En el caso de la hipertrigliceridemia debemos consumir fruta, 2-3 raciones como se aconseja de forma generalizada, esas mínimo 3 raciones al día, entre 2 y 3 si no, pero no tomar entre 7 y 8, ¿vale? En este caso sí que no estaría aconsejado porque además es muy probable que si me tomo 8 frutas al día, alguna de ellas esté aislada, es decir, tome únicamente ese alimento entre horas. Y si yo me tomo 3 frutas de forma aislada, el índice glucémico puede subir y por lo tanto sí que se puede generar un pico de azúcar que genere la formación de triglicéridos. Por lo tanto, si voy a tomar frutas entre horas, pues intentaremos tomarlo a lo mejor con un puñadito de frutos secos o con alguna otra fuente de fibra o proteína que reduzca el índice glucémico de esa fruta. No obstante, y esto quiero que quede muy claro, la fruta no está contraindicada en las personas con hipertrigliceridemia. Únicamente se debe mantener el margen de 3 al día y no hacer el consumo de las frutas de forma aislada. También debemos eliminar por completo el consumo de alcohol. Pero María, ¿ni el fin de semana una cerveza? No, porque tienes una patología que te impide el consumo de alcohol. Como siempre os digo, yo os doy la información y luego vosotros haced lo que queráis. Pero la hipertrigliceridemia tiene totalmente contraindicado el consumo de alcohol. ¿Que te tomas una cerveza el día de una boda una vez cada 3 meses? Hombre, pues no pasa nada, evidentemente. Mejor si no te la tomas. Pero no me digas que estás cada fin de semana tomándote 8 copas, 10 cervezas y 3 botellas de vino. ¿Por qué no? ¿Que es fin de semana? Me parece muy bien, pero tienes que entender lo que te pasa, tienes que asumir que tienes esta patología y tienes que cambiar el hábito del alcoholismo y tienes que dejar de tomar alcohol. ¿Que lo quieres tomar? Allá tú, empeorará tu enfermedad, aumentará tu riesgo cardiovascular, aumentará tus problemas de salud. Así que, bueno, aquí cada uno que analice y haga lo que quiera. La información es la que es. ¿Por qué? Porque el consumo de alcohol estimula la síntesis de triglicéridos, ya que compite con los ácidos grasos para su oxidación, y porque inhibe la acción de la lipasa hepática, generando un aumento de los niveles de triglicéridos. Así que la base de una alimentación en una persona que tiene hipertrigliceridemia es nada de azúcares simples, ni miel, ni zumos, ni bollería, ni ultraprocesados, ni galletas, ni yogures azucarados o de sabores, nada de esto, cero. Si toma azúcares simples que sean a partir de la fruta, de las verduras o de cualquier otra fuente de azúcar simple saludable, y nada de alcohol. A la vez potenciamos un perfil lipídico cardiosaludable, potenciando esos omega 3, acompañado de una fuente de hidratos complejos y integrales y haciendo un buen aporte de fibra a partir de legumbres, de frutos secos, de semillas, de verduras, de frutas, etc. A todo esto añadimos que tenéis que intentar dejar de fumar. Si tienes hipertrigliceridemia y fumas, tienes que trabajar también en el hábito del tabaco. Tienes que intentar dejar de fumar porque es un riesgo cardiovascular añadido. Aparte de que el tabaco es un tóxico y mata, literalmente. Y también el tema del ejercicio, que siempre está ahí latente. Entonces, cuanto más ejercicio haga, más combustión de grasas haré y por lo tanto mejor perfil lipídico tendré y más conseguiré bajar mis triglicéridos. Así que ahí queda, ¿vale? El resumen del tratamiento dietético y de conductas o hábitos para la hipertrigliceridemia. Como siempre os digo, si queréis dejar un comentario, os leo, os contesto y pues nada más. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaria.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana, viernes, con Ana y sus recetas. Que tengáis muy feliz jueves y hasta pronto. Adiós.